El futbolista del que vamos a hablar a continuación es extraño, pero espectacular, a partes iguales. Estamos hablando de Davide Moscardelli, un jugador de origen belga, pero nacionalizado italiano, que la verdad que, bueno, era increíble. Estáis viendo aquí los goles que era capaz de marcar este tío. Físicamente era muy parecido a Ibra y su estilo de juego también. Muchos lo comparaban incluso con Maradona. Ese fue el caso de Totti. Evidentemente a mí me parece muy exagerado, pero este futbolista la verdad que era muy increíble, era espectacular. No sé si algunos lo conocéis, ya hay muchos vídeos de él por internet, porque se volvió viral hace 4 o 5 años, y la verdad que es un futbolista totalmente desconocido, marcaba golazos increíbles, y Davide Moscardelli, este jugador, tenía unas capacidades espectaculares, tanto físicas como técnicas, para triunfar en el fútbol, pero lamentablemente su indisciplina táctica lo llevó a jugar en segunda y en tercera división, y no debutar en primera hasta los 32 años. La verdad que tardó muchísimo en llegar a la élite, porque él, bueno, era un jugador parecido al Mágico González en cuanto a mentalidad. Quería disfrutar, quería jugar sin presión y le gustaba el fútbol, pero bueno, él seguía, bueno, pues sus propias reglas. Era un jugador muy egoísta, es cierto, era muy indisciplinado y no quería esforzarse, pero lo cierto es que si tenía el día o estaba inspirado, era capaz de marcar goles increíbles y demostrar que era uno de los mejores delanteros de la categoría, incluso del país, me atrevería a decir, cuando él estaba bien y cuando quería jugar, evidentemente. A lo mejor estaba 2 partidos sin hacer nada, pero un partido se salía y era increíble. No es un futbolista para analizar. Al final del vídeo yo daré mi opinión de lo que opino sobre él y de lo que opino por qué no triunfó en el fútbol y por qué no se hizo famoso o muy conocido pese a tener las capacidades para serlo. Pero antes de ello quiero comentar un poquito su historia y ver un poquito dónde jugó, las oportunidades que tuvo y por qué no triunfó. Así que vamos allá. Davide Moscardelli nació en 1980 en Bélgica. Su familia era italiana, pero sus padres estaban trabajando allí. Entonces eso hizo que, bueno, que estuviera 2 años viviendo en Bélgica hasta que se marchó de nuevo a Italia. Él se fue a vivir a Roma, a la capital, y allí, bueno, pues se interesó mucho por el fútbol. A Davide siempre le gustó el fútbol y siempre le gustó la Roma. Fue hincha de la Loba durante muchísimos años. De hecho, bueno, a lo largo de su vida fue acompañando al equipo a un montón de estadios para verlo. Su ídolo era Totti y De Rossi. A Moscardelli le encantaba la Roma y desde pequeño ya mostró su interés por el equipo de la ciudad. Le gustaba tanto el fútbol y le gustaba tanto la Roma que su misión en la vida, su sueño, era ser futbolista profesional y jugar en el Olímpico. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues él en aquel entonces era muy lento y era muy alto. Y sí que es cierto que jugaba fútbol, pero él quería ser delantero. Y los equipos siempre lo situaban de central debido a su altura. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, pues él fue jugando en los equipos de la escuela en los que podía ser delantero y a la vez compaginaba sus partidos con el equipo de la escuela siendo recogepelotas de la Roma. Él iba a ver los partidos de la Loba y, bueno, estaba de recogepelotas. Incluso dicen que él fue a hacer las pruebas con la Roma, pero en un entrenamiento lo descartaron debido a su lentitud. Decían que era muy lento, que sí que tenía mucha técnica, pero que no podría jugar en la escuela de la Roma porque, bueno, pues era muy lento. Entonces Davide, desilusionado, continuó formándose hasta que debutó, cuando ya era más mayor, con 18 años, en el Macarese, club de la 7ª división italiana. Era, bueno, el inframundo del fútbol italiano. Y bueno, ahí pues jugó durante una temporada en la que se salió. Allí en el Macarese compaginó su fútbol con su trabajo y allí alucinaron. Tan solo jugó una temporada y anotó 58 goles en 32 partidos. La verdad es que, bueno, allí fliparon. Y, bueno, pues equipos de más categoría comenzaron a preguntar por él y finalmente fue el Guidonia, equipo de 5ª división italiana, subió 2 categorías de golpe, que se hizo con él con 19 años. Y allí, bueno, pues la verdad es que estaba un poquito más cerca de cumplir su sueño, pero evidentemente le quedaba muchísimo trabajo por hacer. En el Guidonia también estuvo solo una temporada y, bueno, volvió a hacer lo que mejor se le daba, marcar goles. 44 goles para meter al Guidonia en segunda posición de la 5ª liga italiana y la verdad que, bueno, la afición comenzó a alucinar. De hecho, los entrenadores le dijeron que se sacara la nacionalidad italiana porque decían que el seleccionador sub-21 de la selección italiana estaba preguntando por él y que era muy probable que lo llamara para disputar algún partido amistoso. Lamentablemente esto nunca llegó, pero sí que llegó la oferta de otra selección. La selección de Bélgica sí que quiso que entrenara. De hecho, en aquel entonces le gustaban mucho los jugadores grandes y físicos y evidentemente Moscardelli era uno de ellos, pero cuando fue a entrenar, bueno, comenzaron a decirle que allí tenía que jugar de una forma totalmente diferente, la táctica era muy importante y Moscardelli, hablamos que era un jugador muy indisciplinado y que en 5ª división no era tan exigente todo. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, dijo que no, que si jugaba con alguna selección algún día sería con la italiana y decidió no volver a jugar con la selección de Bélgica. Eso evidentemente, bueno, pues limitó un
poquito, pero bueno, Moscardelli decidió eso, no quiso ir y continuó con su carrera. A partir de ese momento Moscardelli ya fue más mayor, más experimentado, más técnico y comenzó a jugar en equipos de segunda y tercera división. Entre ellos jugó en el Tristenia, en el Cesena, en el Piacenza, en el Bolonia y en el Verona. En este último fue cuando debutó en primera división con 32 años. Imaginaos el tiempo que estuvo jugando en categorías inferiores Moscardelli hasta llegar a primera división con 32 años. La verdad que bueno, marcó durante toda su carrera goles increíbles y dejó momentos inolvidables. De hecho, hay muchos vídeos de sus highlights por internet y la verdad es que la gente alucina. Por otro lado, en Italia no era tan desconocido, todo el mundo lo conocía porque, bueno, incluso jugadores como Francesco Totti fue a verlo un par de veces porque quería ver con sus propios ojos que había un jugador en las categorías inferiores totalmente bohemio, con una barba increíble y con un físico espectacular que marcaba goles increíbles a la altura de muy pocos. Y la verdad es que Totti lo pudo ver, lo pudo disfrutar, habló con él y lo comparó con Diego Armando Maradona. Dijo que era una especie de Maradona gigante. Era muy gracioso ver jugar a Moscardelli porque cuando tenía el día era imparable, evidentemente, y dejaba detalles técnicos de mucha calidad. Y lo cierto es que, bueno, finalmente no tuvo la carrera que soñó cuando era pequeño, pero sí pudo cumplir su sueño, bueno, no del todo, sino que lo cumplió a medias, ya que no jugó en la Roma, pero sí fue futbolista profesional jugando en la primera división italiana, en la Serie A, y lo hizo con el Verona durante 2 temporadas. Como he dicho antes, lo hizo con 32 años, pero bueno, él allí se pudo sentir futbolista de verdad, profesional, y jugó contra la Roma. La verdad que el partido fue muy especial para él porque, bueno, era fan de la Roma y pudo jugar contra su equipo. Incluso dejó un detalle increíble en aquel partido en el que De Rossi le propinó una patada y provocó la expulsión. Y él, Moscardelli, como era tan fan de la Roma, le dijo al árbitro que no lo expulsara, por favor, que quería que siguiera jugando. Evidentemente el árbitro no le hizo caso, lo expulsó, pero a Moscardelli le marcó tanto esto que se tatuó el nombre de De Rossi en la pierna. La verdad que esto fue un gesto que al jugador romano le encantó y a Moscardelli también. Y evidentemente, bueno, pues eso se hizo eco a la prensa y fue una historia muy interesante y demuestra una vez más lo que tenía en la cabeza Moscardelli, que la verdad que era un jugador muy extraño, pero muy espectacular a la vez. Ya una vez más mayor y después de esos 2 años en primera división, decidió, bueno, bajar otra vez el nivel, bajar a jugar en segunda y tercera división, y allí volvió a disfrutar y volvió a hacer lo que mejor se le daba, que era marcar goles y disfrutar del fútbol sin presión y lejos del foco mediático. Finalmente, en 2020 y con 40 años, decidió retirarse del fútbol, pero no del deporte, porque siendo futbolista amateur, jugó con Totti. Bueno, Totti lo fichó, que era Totti, de hecho, Totti, el gran Totti de la Roma, era muy fan de él y decidió ficharlo para su academia de jugadores retirados. Y bueno, pues allí pudo jugar con su ídolo. Moscardelli jugó con Totti muchos partidos y allí también marcó goles increíbles y nos demostró una vez más que no hay imposibles y que a veces los sueños se cumplen, no como quieres, porque él quiso jugar con la Roma y con Totti, pero bueno, finalmente jugó con Totti, no en la Roma, pero sí que pudo ser futbolista profesional. Y sí que nada, Moscardelli, un ejemplo más de que en el fútbol no es tan fácil triunfar como parece y que hay genios y magos que a veces no cumplen con las expectativas, pero sí que, bueno, hacen lo que quieren, que es disfrutar de este deporte y hacernos disfrutar nosotros, que es lo más importante. Así que un saludo, espero que hayáis disfrutado de Moscardelli tanto como yo y nos vemos en el próximo vídeo.